Gracias a todos los medios, a toda la fuente que está dando cobertura a esta conferencia de prensa. Estamos en la recta final de la segunda legislatura de este Congreso, pero no por ello concluye la agenda progresista que hemos impulsado en los últimos 6 años en el Congreso. Vamos a hacer uso de todas las sesiones que aún quedan por transcurrir en este Congreso para seguir impulsando temas que están presentes en materia de derechos, de diversidad, de igualdad y de libertades. Y el día de hoy hemos presentado una iniciativa para crear la ley regulatoria de los acuerdos de reproducción asistida para la Ciudad de México. Es una iniciativa que presento yo como diputado, pero que su construcción ha sido a partir del trabajo colectivo y colaborativo de diversas organizaciones que conforman Lazos, esta red Lazos por la Diversidad. Quiero pasarle el uso de la voz a Ale Ordóñez, quien les explicará técnicamente cómo es que hemos construido una iniciativa que lo que busca es, sobre todo, garantizar los derechos de todas las personas que recurren a todas las técnicas de reproducción asistida. Adelante, Ale. Muchas gracias. Perdón que soy muy pequeña. Este momento es muy importante. Hemos trabajado desde el LEDECER, la organización que orgullosamente dirijo, también con organizaciones aliadas, con instituciones, con ya 2 administraciones, en el acompañamiento de familias y de gestantes sustitutas que se acercan al empleo de las técnicas de reproducción asistida para conformar una familia. Y hay que decir que la gestación sustituta no es una actividad nueva en México. De hecho, tiene 27 años que se volvió legal en el estado de Tabasco, desde 2013 en el estado de Sinaloa. Aproximadamente tenemos una década en el litigio de estos casos y de una forma mucho más común, más cuantiosa, a partir de junio de 2021, en donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió este tema en la sentencia 6/2016 al respecto de la legislación de Tabasco. Sin embargo, una actividad lícita no necesariamente constituye una actividad segura para las personas que participan en esta. La gestación sustituta es el acuerdo mediante el cual una persona que se denomina gestante sustituta acuerda, pacta, llevar a término un embarazo en favor de tercera o terceras personas a quienes se les denomina ascendientes intencionales, y estas personas van a procurar el nacimiento de la nueva persona para atribuirse la filiación. Esto es para ser su madre, su padre, su shadre, 2 mamás, 2 papás, una familia heterosexual, en fin, personas que tienen el sueño de constituir familias con hijos, hijas, hijes. Sin embargo, en el camino de cumplir este sueño se pueden violar muchos derechos humanos, se pueden cometer abusos por desconocimiento, a veces por negligencia y a veces también a sabiendas de que se está violentando a las personas. Entonces, sabiendo que se trata de una actividad lícita desde hace 27 años, que es perfectamente legal realizarlo en los 32 estados de la República desde 2021, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué va esta iniciativa y por qué incluso en la legalidad existen abusos? Y de ahí la importancia de esta iniciativa, porque no estamos con esta iniciativa de ley intentando regular la reproducción asistida, porque de hecho eso es competencia federal y de hecho eso ya está regulado, ya está facultado a través de las instancias competentes en salubridad, como COFEPRIS, que establece las licencias para las clínicas de reproducción asistida. No nos referimos a eso, nos referimos a los contratos, porque es precisamente en los acuerdos de las personas donde está
la ausencia, la negligencia del Estado, a veces el abuso, a veces la ventaja por parte de particulares o de prestadores de servicio. ¿Qué es lo que tienen que hacer frente a esto el Estado? Tiene que generar algo que le denominamos entorno habilitante. El entorno habilitante es este espacio virtual de interacciones donde la gente pueda, en libertad, en seguridad, con ética, en la prevención de violaciones a derechos humanos, en la prevención de la violencia de género y de la explotación con fines reproductivos, tener estos acuerdos en compañía del Estado. No es un Estado el que queremos que participe únicamente señalando las cosas que no se han hecho bien o los hechos victimizantes, sancionándolos, sino un Estado que prevenga. Y un Estado que previene es un Estado que interviene desde el principio, desde antes de que ocurra la reproducción asistida. Esto es, queremos un Estado que intervenga en la gestación sustituta y en los acuerdos de reproducción asistida, porque no solamente estamos hablando de gestación sustituta, sino también de otras dos técnicas, de otros dos métodos, de reproducción asistida, como lo son la recepción de óvulos de la pareja, que es un método muy común en madres lesbianas, o bien la inseminación artificial heteróloga, que se da en familias heterosexuales, donde el hombre de la pareja es infértil o por cualquier razón no puede utilizar el esperma propio. Entonces, como pueden ver, no solamente estamos hablando de familias conformadas por parejas del mismo género, estamos hablando de todas las familias. Esta iniciativa de ley beneficia a todas las personas en la Ciudad de México y en tránsito por la Ciudad de México, quienes vienen a utilizar la oferta de servicios de salud y de familia que ofrece el Estado, así como los particulares. Entonces, lo que queremos es jalar los hilos de una actividad y hacer que ocurran en la luz y con los mecanismos procedimentales de los que cuenta ya el Estado. ¿Cuál es? Nuestro tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Con qué procedimiento? Con la jurisdicción voluntaria. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Un proceso en el que las personas se acercan a la impartición de justicia con la intención de que el juez o la juez pronuncie el derecho. ¿Qué es lo que queremos? Que se declare la filiación. La filiación entre ese futuro bebé y su mamá o su papá o sus padres o sus shadres. ¿Cómo va a prevenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la trata, la explotación, la violencia? Porque va a intervenir desde el principio, porque tendrá oportunidad él o la juez de verificar el acuerdo aún antes de que exista la reproducción asistida. Y en caso de que perciba ausencias, excesos, puede corregirlo antes de que el hecho victimizante siquiera ocurra. Esto no solamente ya lo hemos hecho en México, en la Ciudad de México. Llevamos 7 años haciéndolo en la Ciudad de México. Tenemos más de 30 sentencias de jurisdicción voluntaria en materia de gestación por sustitución. Pero no solo la Ciudad de México, también Estados Unidos, también Países Bajos, también Canadá, también Reino Unido, tienen procesos así. Y no es accidental que haya algunos países donde este tema no es problemático. En cambio tenemos los países donde se lleva de forma administrativa, como Grecia, como Ucrania, como lo que fue India, como lo que ha sido Tabasco, y tenemos las historias que no queremos repetir. Finalmente quiero agradecer a todo el equipo del diputado Temístocles Villanueva por todo su apoyo en estos 8 meses de trabajo. Fernanda Juárez, gracias. Emiliano Palau, gracias. Gracias a Temístocles Villanueva, gracias a Andrés Forero, gracias a Gisela Ratia, gracias a todas las organizaciones que conforman Lazos por la Diversidad. Y solamente cerraría por decir, yo sé que hay muy poco tiempo de esta legislatura, lo poco que nos queda ya. Sin embargo, esto que hoy se está cumpliendo se veía como un sueño demasiado lejano antes de conseguir la primera sentencia. Y hoy estamos del otro lado. Y hoy tenemos muchas historias de éxito de este acompañamiento. Agradezco profundamente a mi equipo que ha hecho un trabajo excepcional. Gracias Frida, Ann, Harim, Jos, porque yo sé que
que el equipo de Lazos y el equipo del EDESER y el equipo del diputado Temístocles pues hemos trabajado con el corazón para que esto suceda, gracias a las organizaciones aliadas, y pues esperamos que en esta ciudad se garanticen los derechos y los cambios que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, me parece que Ale ha sido bastante clara, sin embargo, sí me parece importante recalcar. Lo que estamos regulando son los acuerdos para que todas las partes lleguen a un resultado adecuado y que se respete la dignidad de todas las personas que forman este acuerdo, que lo que queremos es que sea un acuerdo reconocido por el Estado. Porque a diferencia de ello, los acuerdos que no son reconocidos por el Estado están expuestos a que existan personas que abusen y por lo tanto que existan víctimas. Con esta iniciativa no pretendemos promover este tipo de técnicas, simplemente reglamentar una realidad social que ya ocurre en nuestro país desde hace muchísimos años. Y la ausencia de una reglamentación ha generado todo tipo de estrategias jurídicas, algunas que han logrado blindar de manera adecuada los derechos de las personas, y lo que estamos buscando es que esa estrategia que ya ocurre pueda ser reconocida en la ley y que el poder judicial asuma la responsabilidad a partir de su propia competencia. No estamos tampoco otorgándole nuevas competencias al Poder Judicial, simplemente estamos generando una ruta legal para todas aquellas personas que habitan en la ciudad, como lo dijo Ale, pero también para aquellas personas que vienen a la Ciudad de México para hacer uso de las técnicas de reproducción asistida. Existe gente que proviene de otros países y realiza este tipo de trámites y lamentablemente en muchos casos quedan en la incertidumbre total por la falta de celeridad de las instituciones. A mí como legislador me ha tocado dar acompañamiento al EDESER, a algunos casos ante el Registro Civil de la Ciudad de México, y la propia directora del Registro Civil nos ha expresado que la falta de reglamentación provoca que las instituciones deban de esperar a sentencias judiciales y lamentablemente las sentencias judiciales no tienen un plazo que se adapte a las necesidades de las familias que vienen a la Ciudad de México a hacer uso de los métodos de reproducción asistida. No omito decir que la perspectiva de género ha sido una de las principales prioridades en la construcción de esta iniciativa, entendiendo que hay un conjunto de realidades sociales que en algún momento pueden generar desigualdades entre las partes que generan este tipo de acuerdos. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, claro, adelante. A ver, en primer lugar, sobre el primer asunto que nos preguntas, aquí hay un tema de dos derechos que se están amparando con esta regulación. El primero, el derecho a la configuración familiar, que es un derecho que todas las personas tenemos a decidir cuántas hijas, hijos, hijas tener. Y el otro tema es el derecho a la autonomía reproductiva o el derecho a una vida sexual y reproductiva autónoma. Quien acepta ser parte de este tipo de acuerdos lo hace de manera libre e informada, y lo que estamos procurando con esta iniciativa es justamente blindar todos los derechos y todo el proceso de la persona gestante sustituta. La persona gestante sustituta en la mayoría de los casos se trata sí de una mujer, y una regulación como esta lo que logra es que el Estado garantice los derechos de esa persona, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Y sobre el segundo tema, creo que de manera técnica Ale puede explicar mejor cómo es que la afiliación se reconoce. Sí.
Ay, muchas gracias. Justo, bueno, abonando a lo que ya bien mencionaba el diputado Temístocles, me parece importante decir que todas las personas ocupamos nuestra función orgánica en favor de intereses ajenos cuando trabajamos, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo yo estoy aquí parada hablando de este tema en favor de el interés que implica esta causa en particular, ¿no? Cuando una abogada nos ponemos a redactar la demanda, estamos también ocupando la función orgánica en favor de intereses particulares que no son necesariamente nuestros, y a veces hacemos eso por un pago, por una paga, porque tenemos esa forma lícita de vivir, ¿no? Podemos decir que nos dedicamos a eso. A este respecto, me parece importante decir que a lo que más se parece un acuerdo de gestación sustituta es a un contrato de prestación de servicios. Esto lo ha mencionado pues la Corte en Estados Unidos, que es la que más ha entrado al estudio de estos procesos, incluso la Corte Mexicana en aquella sentencia icónica 6/2016 sobre la materia de junio de 2021. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pareciera que cuando esta función orgánica se mezcla con los mandatos de género, por ejemplo, el relacionarse una persona sexualmente con su pareja, se entiende que tiene que ser un espacio doméstico, privado, sin términos negociables y en función de un marido. Esto también ocurre en el trabajo de cuidados, también ocurre en el trabajo reproductivo. Se entiende que solo puede ser en el espacio doméstico, sin poder negociar términos, en favor del marido. Pero ¿qué pasa si una mujer o una persona gestante decide variar uno de estos términos? Es decir, hacerlo en función de alguien que no sea su marido, o no en un espacio doméstico, o variando términos, o incluso denominando esto un trabajo propio, legítimo, y teniendo una remuneración con ello. Y algo que me parece importante decir a ese respecto es que, por ejemplo, la Corte de Estados Unidos, al pronunciarse sobre que esto a lo que más se parece es una prestación de servicios, que por lo tanto es lícito tener una remuneración, recojo la mención de un juez, Pinelli, que dice: si esto se puede cobrar, entonces hablemos de dinero. Entonces hablemos qué es una remuneración apropiada y desde dónde se puede considerar una remuneración. No podemos hablar de remuneración si la gestante sustituta no tiene un apoyo para ropa de maternidad, para traslados, si no tiene indemnizaciones y compensaciones, por ejemplo, por un reposo absoluto o por complicaciones en el embarazo, por días de internamiento, cosas que pueden ocurrir y que sabemos que van a ocurrir porque el embarazo es un acontecimiento personal muy, muy complejo, personal y médico y psicológico muy complejo para la persona humana, para la persona gestante sustituta. Entonces, me parece que esa es una de las cuestiones más importantes que integra esta iniciativa, el reconocimiento de la posibilidad de la remuneración, pero la remuneración sobre todas las demás cuestiones seriamente, apropiadamente y éticamente cubiertas. ¿Contesté? Perdónenme, la afiliación. La afiliación en este proceso tiene una particularidad, y es que buscamos que la afiliación se pronuncie antes del momento del nacimiento, porque el juez o la juez durante este proceso tiene oportunidad de hablar con las partes, de hablar con la gestante, de hablar con el intencional o los o las intencionales, y explorar sus motivaciones, explorar su contexto social y de vida, etcétera. Entonces, lo que buscamos es que la audiencia en este proceso ocurra entre la semana 13 y la 30. Esto va a permitir un proceso mucho más relajado para las partes, para ambas partes, porque una de las dudas, de las preocupaciones más grandes que tiene una gestante es
pues que todo salga bien y que pueda llegar a su feliz final, ¿no? Y una de las preocupaciones que tienen los intencionales es también que puedan llegar a tener ese bebé en los brazos, ¿no? Entonces, si la filiación está pronunciada antes de que se dé el momento del nacimiento, entonces vamos a poder garantizar que las personas tengan un final de este proceso mucho más relajado. Entonces, a esto se le llama presunción de filiación y es posible realizarlo en la jurisdicción voluntaria. La presunción de filiación es una ficción jurídica. Sabemos que para el momento en el que se pronuncia por parte del juez, pues la persona todavía no existe en la vida material, pero sí en la vida jurídica, y entonces es una presunción, ¿no? Se entiende que si el embarazo llega a término y la persona supera las 24 horas de vida, entonces, de vida autónoma, entonces se entenderá que siempre fue hijo, y si no llega a superar ese momento de vida autónoma, se entiende que no llegó a nacer. Entonces, para concretar, la filiación se pronuncia antes del nacimiento. Y esto facilita la tramitación de los documentos de identidad. Me parece también importante recalcar que yo en el discurso en tribuna hoy he mencionado que, a diferencia de la regulación que existe en Sinaloa y en Tabasco, esta es una regulación totalmente distinta, porque la regulación que ocurre en Tabasco y en Sinaloa es un acuerdo entre particulares que no tiene la protección y el blindaje del Estado, y lo que nosotros estamos buscando garantizar en la Ciudad de México es que el Estado se haga responsable de que se cumplan los derechos de todas las partes, y ese es uno de los temas cruciales de la iniciativa que se presenta hoy. Pues si no hay más preguntas, agradezco su tiempo, la cobertura, y por supuesto agradezco a las compañeras, compañeros y compañeras de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias.